La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el sonido de unos zapatos caros que repiqueteaban contra el suelo de mármol. Elena Vance estaba sentada sola en una larga mesa de madera, con las manos cruzadas en el regazo y el anillo de boda aún reflejando la fría luz fluorescente del techo. Al otro lado del pasillo, su marido Jackson se recostó en su silla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su abogado le susurró algo al oído, y Jackson se rió lo suficientemente alto como para que Elena lo oyera, pero lo suficientemente bajo como para evitar la reprimenda del juez. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. No tenía a nadie a su lado, ni abogado, ni defensor, ni voz. Jackson se había asegurado de ello. Había congelado todas las cuentas a su nombre, la había echado de la casa que habían compartido durante 8 años y le había dicho a todo el que quisiera escucharle que era inestable, estaba en paro y no valía nada. Pero lo que Jackson no sabía era que Elena nunca había estado sola. A kilómetros de distancia, en una casa segura escondida en lo profundo de los bosques de Virginia, su hermano Caleb, un Navy SEAL con 20 años de experiencia en operaciones encubiertas, estaba preparando un caso que reduciría a cenizas el imperio de Jackson. Y en un tranquilo bufete de abogados de Boston, una mujer de cabello plateado llamada Martha Vance subía a un avión con destino a Nueva York, llevando consigo documentos que lo cambiarían todo. Esta es la historia de una mujer que fue ridiculizada, despojada de todo y abandonada ante un juez con nada más que la verdad. Y la historia de la familia que salió de las sombras para asegurarse de que la verdad fuera todo lo que ella necesitaba. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete para ver más. El juzgado de familia de Manhattan se erigía como una fortaleza de piedra gris y cristal, elevándose sobre las calles con el peso de 1000 promesas incumplidas. En el interior, el aire era viciado y frío, reciclado a través de conductos que zumbaban con indiferencia mecánica. La sala 6B estaba situada en la tercera planta, al final de un pasillo flanqueado por bancos de madera, donde la gente esperaba con los ojos vacíos y las manos temblorosas. Algunos agarraban pañuelos de papel, otros miraban fijamente sus teléfonos, buscando respuestas que no llegarían. Elena había recorrido ese pasillo 3 veces en las últimas 2 semanas, y cada vez se había sentido más pequeña. Hoy era diferente, hoy era la vista final. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada Margaret Calloway, estaba sentada en un estrado elevado, con las gafas puestas en el puente de la nariz mientras revisaba los expedientes del caso que tenía delante. Había visto cientos de casos de divorcio en su carrera, quizá miles. La mayoría de ellos terminaban de la misma manera, una de las partes herida, la otra reivindicada, y ambas con cicatrices que nunca sanarían por completo. Pero había algo en este caso que la inquietaba. Aún no sabía qué era. Elena Vance estaba sentada en la mesa de la demandada, con la espalda recta y las manos apoyadas suavemente sobre la superficie frente a ella. Llevaba un sencillo vestido azul marino, una de las pocas prendas que había conseguido llevarse cuando Jackson cambió las cerraduras. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño bajo y, aunque tenía el rostro pálido, sus ojos eran firmes. Hacía mucho tiempo, una madre a la que apenas recordaba le había enseñado que la compostura era un arma. Incluso cuando el mundo se derrumbaba a tu alrededor, si eras capaz de mantener la espalda recta y la mirada fija, podías sobrevivir. Al otro lado del pasillo, Jackson Hale estaba sentado como un hombre que ya había ganado. Jackson tenía 43 años, era alto y de hombros anchos, con ese aspecto pulido que dan los entrenadores personales, los trajes a medida y una vida construida con el dinero de otros. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con precisión. Sus gemelos brillaban con un tono dorado y su sonrisa era afilada como una cuchilla. A su lado se sentaba su abogado, Leonard Graves, un hombre cuya reputación en el Tribunal de Familia de Manhattan se basaba en su crueldad y sus resultados. Graves era conocido por destruir a los oponentes que no podían permitirse defenderse. Y Elena, sin abogado y sin fondos, era exactamente el tipo de objetivo que él prefería. Jackson se inclinó hacia Graves y le susurró algo.
Graves sonrió con aire burlón. Elena no necesitaba oír las palabras para saber que se referían a ella. La jueza Calloway levantó la vista de sus papeles y carraspeó. Este es el caso Vance contra Hale, dijo con voz autoritaria. Hoy nos reunimos para la vista final sobre la disolución del matrimonio, la división de bienes y la disputa por la propiedad de un bien mueble y un perro. Miró el expediente con el ceño ligeramente fruncido. Un pastor alemán llamado Ranger. A Elena se le encogió el pecho al oír ese nombre. Ranger, su perro, su compañero, el único ser vivo que le había permanecido fiel cuando todo lo demás le había sido arrebatado. El abogado de Jackson se puso de pie, abrochándose la chaqueta con teatral precisión. Su señoría, comenzó Graves con voz suave y entrenada. Mi cliente, el señor Jackson Hale, ha sido más que generoso a lo largo de este proceso. Le ha ofrecido a la señora Vance un acuerdo que incluye ayuda temporal para la vivienda y una modesta compensación económica. Sin embargo, ella ha rechazado todas las ofertas razonables y sigue haciendo acusaciones infundadas sobre el carácter y la conducta financiera de mi cliente. Hizo una pausa para causar efecto. Además, la señora Vance no ha conseguido representación legal, lo que creemos que refleja una falta de seriedad o una incapacidad para fundamentar sus afirmaciones. Jackson asintió con la cabeza, con una expresión de falsa simpatía. Los ojos del juez Calloway se posaron en Elena. Señora Vance, dijo con cautela, ¿es cierto que se representa a sí misma en este asunto? Elena se levantó lentamente. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Sí, su señoría, dijo en voz baja. ¿Y por qué? Elena dudó. Podía sentir la mirada de Jackson sobre ella, podía oír la risa ahogada que él intentaba reprimir. Porque mi marido congeló todas nuestras cuentas conjuntas, dijo Elena, ahora con voz más firme. Me echó de nuestra casa, canceló mis tarjetas de crédito, se aseguró de que no pudiera acceder a ningún dinero para contratar a un abogado. Graves se burló audiblemente. Su señoría, eso es una grave tergiversación. No he terminado, interrumpió Elena, con una voz que atravesó la sala como un cuchillo. La sala se quedó en silencio. La jueza Calloway arqueó una ceja. Continúe, señora Vance. Elena respiró hondo. También falsificó mi firma en documentos, transfiriendo la propiedad de nuestra casa a su nombre. Hizo lo mismo con los documentos de registro de los Rangers y lleva años ocultando activos en cuentas en el extranjero. La sonrisa de Jackson se tambaleó, solo por un segundo, pero fue suficiente. Graves se puso de pie de nuevo, con tono severo. Su señoría, se trata de acusaciones graves, sin ninguna prueba que las respalde. La señora Vance está claramente desesperada. ¿Y tiene pruebas, señora Vance? Preguntó la jueza Calloway, con una mirada penetrante. A Elena le temblaban las manos. No las tengo, admitió. Pero existen. Jackson se rió, esta vez en voz alta. Su risa resonó en la sala como una bofetada. Esto es ridículo, dijo sacudiendo la cabeza. Ella no tiene nada, ni abogado, ni pruebas, ni caso. Su señoría, solicito que sigamos adelante con el acuerdo propuesto y pongamos fin a este circo. La mandíbula de la jueza Calloway se tensó. No le gustaba que se rieran de ella en su propia sala. Señor Hale, dijo con frialdad, permanecerá en silencio a menos que se le llame. Jackson volvió a sonreír, pero sus ojos eran como el hielo. Elena se sentó lentamente, con las manos agarradas al borde de la mesa. Sentía el peso de la sala presionándola. No tenía documentos, ni abogado, ni influencia, solo su palabra contra la de un hombre que había pasado años construyendo muros alrededor de sus secretos. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, se aferraba a un hilo de esperanza porque 3 días antes había recibido un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía. Decía, «Voy para allá, aguanta». No sabía quién lo había enviado, pero reconocía el tono. Conocía el ritmo de esas palabras. Era Caleb, su hermano, el hombre al que no había visto en 6 años. El hombre que le había prometido la última vez que lo vio que, si alguna vez lo necesitaba, si realmente lo necesitaba,
Movería cielo y tierra para estar allí. Y Elena le creyó porque Caleb no hacía promesas que no pudiera cumplir. Si crees que el valor comienza con estar solo, dale a me gusta y deja que esta historia te recuerde por qué siempre vale la pena defender la verdad. Caleb Vance había estado en situaciones peores que esta. Le habían disparado en Fallujah, le habían perseguido en las montañas de Afganistán y había quedado atrapado tras las líneas enemigas, en lugares que el gobierno nunca reconocería oficialmente. Había aprendido a sobrevivir gracias a su instinto, su inteligencia y la firme convicción de que ninguna misión era imposible si se contaba con la información adecuada y la voluntad de llevarla a cabo. Pero esta misión era diferente. Esta misión era personal. Caleb estaba sentado en una habitación con poca luz en una casa segura alquilada a las afueras de Arlington, Virginia. Las paredes estaban desnudas, excepto por un corcho cubierto de fotografías, documentos y hilos rojos que conectaban nombres, fechas y números de cuentas bancarias. Tenía su portátil abierto delante de él, con la pantalla iluminada por hojas de cálculo y archivos cifrados. Junto al ordenador portátil había un teléfono desechable, una taza de café negro medio vacía y una fotografía de Elena de hacía 10 años, sonriente, sana, completa. Hacía mucho tiempo que no veía a su hermana así. Caleb tenía 39 años. Era delgado y tenía cicatrices, el pelo oscuro muy corto y los ojos marcados por demasiadas noches sin dormir. Se había ido de casa a los 18 años para alistarse en la Marina y había pasado las 2 décadas siguientes convirtiéndose en uno de los SEAL más condecorados de su unidad. No hablaba de las misiones, no hablaba de las cosas que había visto, pero cualquiera que lo mirara podía darse cuenta de que era un hombre que había pasado por el fuego y había salido al otro lado. Cuando Elena lo llamó hace 6 meses, con la voz temblorosa y quebrada, Caleb supo exactamente lo que tenía que hacer. Ella le contó todo sobre la crueldad de Jackson, sobre la manipulación, sobre cómo él la había aislado lentamente de sus amigos, de su trabajo, de su familia, sobre cómo la había convencido de que no valía nada, de que nadie la creería, de que dejarlo sería el fin de su vida. Y luego le habló de Ranger. Ranger era un pastor alemán de 4 años que Elena había adoptado de una organización de rescate 3 años atrás. Había sido su compañero constante, su protector, su razón para levantarse de la cama los días en que las palabras de Jackson la herían demasiado. Ranger dormía junto a su cama. Caminaba con ella por Central Park. Se sentaba con ella en el sofá cuando ella lloraba. Y Jackson lo odiaba. No porque Ranger fuera agresivo o difícil, sino porque Ranger era leal a Elena, y Jackson no soportaba nada que la quisiera más que a él. Así que cuando Elena finalmente se marchó, Jackson se aseguró de que no pudiera llevarse a Ranger con ella. Cambió las cerraduras, transfirió el registro de RAR a su nombre. Le dijo a Elena que si intentaba llevarse al perro, la haría arrestar por robo. Y luego le envió un video. En el video, Ranger estaba encerrado en una jaula en el sótano de su casa. La jaula era demasiado pequeña. El perro gemía y se oía la voz de Jackson fuera de cámara diciendo, «Esto es lo que pasa cuando no sabes cuál es tu lugar». Elena había llorado por teléfono cuando le contó a Caleb lo del video, y Caleb le había hecho una promesa. «Lo recuperaré», le había dicho Caleb. «Lo recuperaré todo». Y lo decía en serio. Durante los últimos 6 meses, Caleb había estado trabajando en la sombra. Había utilizado todas las habilidades que le había enseñado la Marina: vigilancia, recopilación de información, infiltración digital, para indagar en la vida de Jackson Hale. Y lo que descubrió fue peor de lo que había imaginado. Jackson no solo era un mal marido, era un delincuente. Caleb había rastreado las finanzas de Jackson a través de empresas ficticias en las Islas Caimán, Luxemburgo y Singapur. Había encontrado pruebas de evasión fiscal, blanqueo de dinero y negocios fraudulentos que se remontaban a casi una década atrás. Había descubierto que Jackson había estado desviando dinero de su propia empresa, una firma de inversión que gestionaba millones de dólares para clientes desprevenidos, y canalizándolo hacia cuentas secretas. Y había encontrado los documentos falsificados,
la escritura de la casa, los papeles de registro de Ranger, incluso la firma de Elena en un acuerdo prenupcial que ella nunca había visto, y mucho menos firmado. Caleb lo había recopilado todo en un dossier. Extractos bancarios, correos electrónicos, grabaciones de llamadas telefónicas, testimonios de antiguos empleados que habían sido silenciados con acuerdos de confidencialidad y sobornos. Era suficiente para hundir a Jackson, pero Caleb sabía que las pruebas por sí solas no serían suficientes. Elena necesitaba a alguien que pudiera entrar en la sala del tribunal y hacer que el juez le escuchara. Necesitaba un abogado. No cualquier abogado. Necesitaba al mejor. Y Caleb sabía exactamente quién era. Cogió el teléfono y marcó un número al que no había llamado en 15 años. Sonó 2 veces. Entonces respondió una voz. Tranquila, fuerte, familiar. Soy Martha Vance. Caleb cerró los ojos. Mamá, dijo en voz baja. Soy yo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz suave. Caleb, necesito tu ayuda, dijo. Elena necesita tu ayuda. Otro silencio. Cuéntame todo, dijo Martha. Y Caleb lo hizo. Si apoyas a aquellos que han sido silenciados, deja un comentario a continuación con una sola palabra. Justicia. Martha Vance había construido su carrera sobre casos imposibles. Tenía 62 años, cabello plateado y mirada penetrante, con una reputación que se extendía desde Boston hasta Washington, D.C. Había litigado ante la Corte Suprema. Había derribado a políticos corruptos, corporaciones depredadoras y hombres que se creían intocables. No solía perder. Y cuando lo hacía era solo porque el sistema había fallado, no porque ella lo hubiera hecho. Pero hace 15 años, Martha tomó una decisión que le costó todo. Le habían ofrecido el caso de su vida, una demanda colectiva contra una empresa farmacéutica que había vendido a sabiendas un medicamento que causaba defectos congénitos. El caso llevaría años, consumiría su vida y significaría estar lejos de su familia. Su marido la había apoyado. Su hijo Caleb tenía la edad suficiente para entenderlo, pero su hija Elena solo tenía 12 años. Y Martha se había perdido todo. Se había perdido las obras de teatro del colegio, los cumpleaños, los momentos tranquilos en los que una hija más necesita a su madre. Cuando el caso terminó, cuando Martha ganó un veredicto que cambió la política federal sobre medicamentos y salvó innumerables vidas, Elena tenía 18 años y se había ido, no físicamente, sino emocionalmente. Elena había crecido creyendo que su madre valoraba más su carrera que a sus hijos, que ganar casos era más importante que estar presente. Y cuando Elena conoció a Jackson Hale en la universidad, un hombre encantador y seguro de sí mismo que prometió no abandonarla nunca, se enamoró completamente de él. Martha había calado a Jackson de inmediato, había advertido a Elena, le había rogado que no se casara con él, y Elena había cortado toda relación con ella. No se habían hablado en más de 10 años, hasta que Caleb llamó. Ahora, mientras Martha estaba sentada en un asiento de primera clase en un vuelo de Boston a Nueva York, revisaba los archivos que Caleb le había enviado, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz y una expresión indescifrable. Las pruebas eran abrumadoras. Jackson Hale era un monstruo, y su hija había estado sufriendo en silencio durante años. Martha apretó los papeles con fuerza. Ya le había fallado una vez a Elena. No volvería a fallarle. Cuando el avión aterrizó en el JFK, Martha no fue a un hotel. Se dirigió directamente al juzgado. Llevaba un traje gris carbón, el pelo plateado peinado hacia atrás con un elegante moño y un maletín de cuero con sus iniciales grabadas. Entró por las puertas del juzgado como una mujer que era la dueña del edificio, porque, en cierto modo, lo era. Todos los abogados de Manhattan conocían su nombre, y hoy iban a recordar por qué. Quédese con nosotros. Lo que está a punto de suceder cambiará todo lo que creía saber sobre este caso. En la sala 6B, la vista se había prolongado durante más de una hora. El abogado de Jackson había presentado su caso con fluida eficacia. Había descrito a Elena como una persona inestable, irresponsable en lo económico y poco dispuesta a cooperar. Había presentado declaraciones juradas de los colegas de Jackson,
elogiando su carácter. Incluso había traído a un veterinario que testificó que Ranger estaba mejor cuidado bajo la custodia de Jackson. Elena había permanecido en silencio durante todo el proceso, con las manos cruzadas y la mirada fija en la mesa que tenía delante. La jueza Calloway había escuchado con el ceño fruncido, tomando notas de vez en cuando, pero su expresión seguía siendo neutra. Ahora Graves se levantó para presentar su alegato final. Su señoría, dijo, con voz empapada de falsa sinceridad. Mi cliente no ha sido más que paciente y generoso durante todo este proceso. La señora Vance ha hecho acusaciones descabelladas sin una pizca de prueba. Ha rechazado acuerdos razonables y ha malgastado el tiempo de este tribunal con denuncias infundadas de fraude y abuso. Hizo una pausa. Solicitamos que se le conceda al señor Hale la plena propiedad de la vivienda conyugal, el perro y todos los bienes gananciales. La señora Vance puede marcharse con el acuerdo que le hemos ofrecido. Es más que justo, Jackson asintió con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. La jueza Calloway se volvió hacia Elena. Señora Vance, dijo lentamente, ¿tiene algo que decir en su defensa? Elena se puso de pie. Su voz era tranquila, pero firme. Sé que no tengo abogado, dijo. Sé que ahora mismo no tengo pruebas ante ustedes, pero todo lo que he dicho es cierto. Jackson me ha robado, ha mentido a este tribunal y está reteniendo a mi perro como rehén para castigarme por marcharme. Su voz se quebró. No me queda mucho, pero le suplico que me dé una oportunidad para demostrarlo. Jackson se rió de nuevo, esta vez más fuerte. Esto es patético, dijo, sacudiendo la cabeza. No tiene nada. El juez Calloway le lanzó una mirada que podría haber congelado el fuego. Sir Hale, le declararé en desacato si vuelve a hablar fuera de turno. Jackson levantó las manos en señal de rendición burlona, sin dejar de sonreír. La jueza volvió a mirar a Elena, y por un momento hubo algo parecido a la compasión en sus ojos. Señora Vance, dijo con suavidad, entiendo que esto es difícil, pero sin pruebas, sin representación, no puedo. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. El sonido resonó en la sala como un trueno. Todas las cabezas se giraron. Una mujer se encontraba en la puerta, recortada contra la luz del pasillo. Era alta, serena, y se movía con una autoridad que hacía que la gente se enderezara sin saber por qué. Entró, con los tacones resonando con determinación contra el suelo. Su señoría, dijo con voz clara y autoritaria, pido disculpas por la interrupción. Me llamo Martha Vance y estoy aquí para representar a la demandada, la señora Elena Vance. La sala quedó en completo silencio. A Elena se le cortó la respiración. Su madre estaba allí. La sonrisa de Jackson se desvaneció. Leonard Graves se puso de pie, con el rostro enrojecido. Su señoría, esto es muy irregular. ¿Es la señora Vance una abogada colegiada en el estado de Nueva York? Preguntó la jueza Calloway con tono severo. Martha metió la mano en su maletín, sacó un documento y se dirigió directamente al estrado. Tengo licencia en Massachusetts, Nueva York y Washington, D.C., dijo Martha con suavidad. Y esta mañana he presentado una moción de emergencia para participar en este caso como abogada de oficio. La jueza Calloway tomó el documento, lo revisó rápidamente y asintió con la cabeza. Moción concedida, dijo. Señora Vance, puede continuar. Jackson se inclinó hacia su abogado y le susurró con voz áspera. ¿Quién demonios es ella? Graves palideció. Es Martha Vance. Es una leyenda. Jackson apretó la mandíbula. Martha se acercó a la mesa de la demandada y dejó su maletín junto a Elena. Aún no miró a su hija. No directamente, pero extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Elena. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Martha se volvió hacia la jueza. Su señoría, comenzó. Pido disculpas por mi tardía intervención en este caso, pero le aseguro que lo que voy a presentar justificará con creces el retraso. Abrió su maletín y sacó una gruesa pila de archivos. Durante los últimos 6 meses, mi hijo, el hermano de la señora Vance, ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre la conducta financiera y legal del señor Jackson Hale.
Lo que hemos descubierto no es simplemente un caso de conducta matrimonial indebida. Se trata de un patrón de fraude, falsificación y abuso financiero que se extiende a lo largo de casi una década. Jackson se levantó bruscamente. Esto es una locura. Siéntese, señor Hale, dijo el juez Calloway con severidad. Jackson se sentó, con el rostro palideciendo. Martha continuó. El señor Hale ha ocultado sistemáticamente activos en cuentas offshore en las Islas Caimán, Singapur y Luxemburgo. Ha cometido evasión fiscal a una escala que interesaría mucho al IRS, y lo más relevante para este caso es que falsificó la firma de mi hija en múltiples documentos legales, incluyendo la escritura de su casa y los papeles de registro de su perro. Graves se puso de pie de un salto. Su señoría, estas son acusaciones calumniosas, son hechos documentados, dijo Martha con frialdad. Se volvió hacia el fondo de la sala y el hombre que los documentó está aquí para testificar. Las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez entró un hombre. Era alto, de hombros anchos y se movía con la precisión controlada propia del entrenamiento militar. Llevaba una chaqueta oscura, vaqueros y una mirada que podría detener un tren de mercancías. Caleb Vance. Elena se quedó sin aliento. Los ojos de Caleb se encontraron con los de ella al otro lado de la sala y por primera vez en 6 años él sonrió. Una sonrisa auténtica. Su señoría, dijo Martha, este es mi hijo Caleb Vance. Es un Navy SEAL condecorado con 20 años de servicio y ha pasado los últimos 6 meses reuniendo las pruebas que demostrarán todo lo que acabo de decir. Caleb se acercó al frente de la sala y dejó una carpeta de cuero en el estrado del juez. La juez Calloway la abrió. Sus ojos se agrandaron. Hojeó página tras página. Extractos bancarios, registros de transferencias electrónicas, correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas. Su expresión pasó de la sorpresa al disgusto. Señor Graves, dijo lentamente, con una voz peligrosamente tranquila, ¿tiene su cliente alguna explicación para estas cuentas en el extranjero? Graves tartamudeó. Su señoría, yo no estaba al tanto. ¿Tiene su cliente alguna explicación para las firmas falsificadas? Jackson se puso de pie, con la voz temblorosa de rabia. Esto es una trampa. Siéntese. La voz de la jueza Calloway era gélida. Jackson se sentó. Martha dio un paso adelante. Su señoría, también estamos preparados para presentar el testimonio de un contable forense, un experto en caligrafía y 3 antiguos empleados de la empresa del señor Hale, todos los cuales están dispuestos a testificar bajo juramento sobre sus actividades fraudulentas. Hizo una pausa. Pero, además, tenemos esto. Caleb sacó una memoria USB y se la entregó al secretario del tribunal. En esta memoria, dijo Martha, hay una grabación de video tomada del sistema de seguridad de la vivienda conyugal. Muestra al señor Hale encerrando al perro de la familia, Ranger, en una perrera del sótano y amenazando verbalmente a mi hija. El rostro de la jueza Calloway se endureció. «Póngalo», ordenó. El secretario insertó la memoria en un ordenador portátil y el video apareció en el monitor de la sala. La sala observó en silencio mientras la voz de Jackson llenaba los altavoces. Esto es lo que pasa cuando no sabes cuál es tu lugar. Ranger gimió en segundo plano, atrapado y asustado. Elena se tapó la boca y las lágrimas le corrían por la cara. Cuando terminó el video, la jueza Calloway se quitó las gafas y las dejó sobre el estrado. Miró a Jackson con una expresión de puro desprecio. Señor Hale, dijo en voz baja, llevo 23 años presidiendo este tribunal. He visto a mentirosos, tramposos y maltratadores, pero usted, señor, es uno de los peores. Jackson abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Ordeno la congelación inmediata de todas sus cuentas hasta que la Fiscalía del Distrito haya completado la investigación. Otorgo la propiedad total de la vivienda conyugal a la señora Elena Vance. Otorgo la custodia total del perro Ranger a la señora Vance y emito una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 150 metros de mi clienta. Hizo una pausa.
Además, remito este caso al fiscal federal para que se estudie la posibilidad de presentar cargos federales por fraude y blanqueo de capitales. Golpeó con su mazo. Se cierra el caso. La sala estalló. El abogado de Jackson lo agarró del brazo y lo empujó hacia la salida, mientras los periodistas se agolpaban a su alrededor. Pero Jackson se volvió, con la mirada fija en Elena. Esto no ha terminado, gruñó. Caleb se interpuso ante él, bloqueándole el paso. Sí, dijo Caleb en voz baja, con una calma mortal. Se ha acabado. Jackson lo miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y salió, dejando atrás su imperio en ruinas. Si crees que este tipo de injusticias deben salir a la luz, comparte esta historia y haz saber al mundo que el silencio no protege a nadie. Elena se quedó en el pasillo fuera de la sala, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Había ganado. Realmente había ganado. Pero más que eso, ya no estaba sola. Caleb estaba a su lado, con los brazos cruzados, escudriñando el pasillo con la mirada como si aún estuviera en una misión. Los viejos hábitos costaban de perder, y frente a ella, por primera vez en más de una década, estaba su madre. El rostro de Martha estaba sereno, profesional, pero sus ojos estaban húmedos. Elena, dijo en voz baja. Elena no sabía qué decir. Habían pasado demasiados años, demasiadas palabras sin decir. Así que hizo lo único que podía hacer. Dio un paso adelante y rodeó a su madre con los brazos. Martha la abrazó con fuerza, apoyando la barbilla en la cabeza de Elena. Y, por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Lo siento, susurró Martha. Siento mucho no haber estado ahí. Ahora estás aquí, dijo Elena con la voz quebrada. Eso es lo único que importa. Caleb carraspeó, tratando de ocultar que tenía los ojos húmedos. Muy bien, dijo con voz ronca. Salgamos de aquí antes de que llegue la prensa. Caminaron juntos por el juzgado, pasando junto a los periodistas, que gritaban preguntas, junto a los abogados, los secretarios y los desconocidos que nunca sabrían el peso real de lo que acababa de suceder. Afuera, el aire era frío y fresco. La ciudad bullía a su alrededor, indiferente y llena de vida. Elena se detuvo en las escaleras del juzgado y miró al cielo. Respiró hondo. Por primera vez en años, no le dolía. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Caleb sonrió. Primero vamos a buscar a tu perro. Elena se rió con una risa sincera que parecía la luz del sol atravesando las nubes. ¿Y luego?, preguntó. Martha sonrió. Luego nos vamos a casa. Y así lo hicieron. 3 semanas después, Elena estaba sentada en el porche delantero de la casa que ahora era legalmente y sin lugar a dudas suya. A su lado, Ranger yacía con la cabeza en su regazo, moviendo suavemente la cola contra la madera. La casa había sido limpiada, se habían cambiado las cerraduras y se había borrado todo rastro de Jackson Hale. Caleb se había quedado 2 semanas para asegurarse de que Elena estuviera a salvo y ayudarla a abrir nuevas cuentas bancarias, instalar nuevos sistemas de seguridad y establecer nuevas rutinas. Incluso había instalado un sistema de alarma de última generación porque, como él decía, las viejas costumbres nunca mueren y no quería correr ningún riesgo. Martha también se había quedado. Había pedido una excedencia en su bufete para estar allí, cocinar, sentarse con Elena por las tardes y reconstruir lo que se había roto. Hablaban del pasado, del dolor, de los años que habían perdido. Y poco a poco, con cuidado, empezaron a curarse. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Martha se sentó junto a Elena en el porche. ¿Sabes?, dijo Martha en voz baja. Me pasé toda la vida luchando por gente que no conocía, ganando casos, cambiando leyes, y me decía a mí misma que eso era lo importante. Hizo una pausa, pero echo de menos a la persona que más me importaba. Elena se acercó y tomó la mano de su madre. Ahora estás aquí, repitió. Y eso es suficiente. Martha le apretó la mano. No volveré a perder nada más, prometió. Elena le creyó, porque algunas promesas, una vez rotas, se reconstruyen más fuertes que antes.
Jackson Hale fue arrestado 4 semanas después del juicio. Los agentes federales registraron su oficina, confiscaron sus cuentas y lo acusaron de fraude electrónico, evasión fiscal y lavado de dinero. Su rostro apareció en todas las noticias. Su empresa se derrumbó. Su reputación quedó destruida. Pasaría los siguientes años en prisión, y Elena nunca volvería a verlo. No necesitaba hacerlo porque ya había conseguido la única victoria que importaba. Había recuperado su vida. Tenía su casa, tenía a su perro y tenía a su familia. Una tranquila mañana de sábado, 6 meses después del juicio, Elena estaba en la cocina preparando café. Ranger yacía a sus pies, moviendo la cola perezosamente. La luz del sol entraba por las ventanas, cálida y dorada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Caleb. Desplegado de nuevo. Volveré en 4 meses. Cuídate, te quiero. Ella sonrió y le respondió. Yo también te quiero. Vuelve a casa sano y salvo. Otro mensaje, esta vez de su madre. Cena esta noche. Voy a preparar tu plato favorito. A Elena se le hizo un nudo en el pecho, pero esta vez era de emoción. Allí estaré, respondió. Dejó el teléfono y miró a su alrededor. Estaba tranquilo, en paz. Era suyo. La habían despojado de todo. Se habían burlado de ella. La habían menospreciado. La habían dejado sola en un tribunal con nada más que la verdad. Pero la verdad había sido suficiente porque nunca había estado sola. No realmente. Su hermano la había estado observando desde las sombras. Su madre había estado esperando la llamada. Y cuando llegó el momento, se habían levantado juntos y habían derribado los muros que se habían construido para encerrarla. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la calle. En algún lugar, la gente estaba librando sus propias batallas, de pie en sus propios tribunales, enfrentándose a sus propios Jacksons. Y ella esperaba que no. Creía que encontrarían a sus propios Calebs, a sus propias Marthas, porque nadie debería luchar solo y nadie está tan perdido como para no poder ser encontrado. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que crea que la fe sigue viva en los días cotidianos. Deja un comentario sobre las bendiciones que has presenciado en tu propia vida y suscríbete para recibir más historias que nos recuerdan que nunca estamos demasiado perdidos para ser encontrados de nuevo. Que Dios te bendiga, te mantenga caliente en tus inviernos y llene tu hogar con la luz tranquila y constante de la esperanza. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que alguien apareció para ti cuando más lo necesitabas? Comparte tu historia a continuación. Nos encantaría escucharla.